Bueno, amigos, sin ánimo de lisonjear, es verdaderamente una gran oportunidad poder conversar con una figura como la que abre nuestra agenda de esta semana. Mi primera entrevista. Hemos hecho un espacio a esta hora para recibir al doctor Lajo Sazdi, analista en relaciones internacionales, especialista en temas de defensa, tecnología militar y naval. Un gran catedrático que está en Puerto Rico. Doctor Sazdi, buenos días, bienvenido. Y no quiero perder tiempo o gastar tiempo en contextualizar un preámbulo. Quiero que usted asuma de manera integral la explicación más breve, pero al mismo tiempo más clara posible, sobre esta historia tan compleja, si se quiere tan sorprendente, alrededor del grupo Wagner. Buenos días. Buenos días, sí. Bueno, podemos decir que Prigozhin, él presidía, presidía porque aparentemente ya no lo hace, pero eso yo diría que no está muy claro, al grupo Wagner, grupo de mercenarios que originalmente fue fundado por un teniente coronel Dmitry Utkin de la inteligencia militar rusa, el GRU o también conocido por el GU. Y pues se convirtió en el ejército no oficial de Vladimir Putin para operaciones militares que no implicasen las Fuerzas Armadas rusas en el extranjero, guerra de Siria, guerra de Libia, participando en el conflicto de Sudán, Centroafricana, en Mali, por ejemplo. Y pues en vista de que la situación no iba bien para las tropas rusas tras el fracaso de los objetivos iniciales de la invasión rusa de Ucrania el año pasado, pues trajeron al grupo Wagner de mercenarios como tropas de élite, Putin, al frente pues de Bakhmut, al frente de Donetsk, del este de Ucrania. Y se hicieron famosos por la batalla de Bakhmut, lograron conquistar esa ciudad y quedó hecha una ruina. También se hizo famoso el grupo Wagner de tropas de élite, ese Dmitry Utkin que fundó aparentemente el grupo y lo utilizaron en la guerra de 2014 en el este de Ucrania tras la invasión de Crimea. Creo que incluso participó en la invasión de Crimea también. Reclutaron a prisioneros a criminales presidiarios para aumentar el número de las fuerzas en Ucrania, en la guerra de Ucrania en 2023, vamos a decir, en la batalla esa de Bakhmut. Y bueno, los usaban como oleadas humanas, se decía al principio, para que los defensores ucranianos los dispararan y así las tropas élite de Wagner, los profesionales, los comandos de la antigua pues inteligencia militar rusa, supieran dónde están los defensores y los despacharan. Bueno, en fin, a los presidiarios les prometían que si sobrevivían tras 6 meses de combate les daban la libertad. Hubo muchos que sobrevivieron, parece que les entrenaron bien, salieron como tropas de élite, a pesar de su origen pues como criminales comunes, violadores, homicidas, etcétera. Y bueno, se convirtió en una fuerza leal a Yevgeny Prigozhin, ese oligarca, amigo, aliado de Putin, que se le suele llamar el chef, el cocinero de Putin. ¿Por qué? Porque su empresa, él también de San Petersburgo, como Vladimir Putin, proporcionaba la cocina, la alimentación para el Kremlin y también pues a bases militares del Ministerio de Defensa. Pero eso no es poca cosa, porque no olviden, el encargado de la alimentación de Putin también debe de ser de confianza para que no lo envenenen. O sea que era un puesto de mucha confianza, diría yo. Y él pues asumió el mando directo, Prigozhin, que no era un militar de carrera, en la batalla de Bakhmut. Lograron capturar a Bakhmut, pero ya había roces con el Ministerio de Defensa, con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, hombre de confianza de Putin, tampoco un militar de carrera, creo que un ingeniero mecánico, que lo nombraron ministro de emergencias. Las tropas del Ministerio de Emergencias son tropas militares, pero que intervienen normalmente cuando hay un desastre, incendios, terremotos, cosas por el estilo. De ahí pasó a ministro de Defensa.
También Prigozhin, líder de Wagner, se quejaba no solo del ministro de Defensa Shoigu, pero del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov, militar de carrera, que no le daban municiones a sus tropas, que no le daban apoyo logístico, que incluso pues como que él acusaba a estos dos personajes, ¿no?, de confianza de Putin, del Ministerio de Defensa, como que exponían a las tropas de Wagner innecesariamente. Llegó un punto en el cual hace como un mes más o menos, llegaron a disparar a tropas del ejército regular ruso en la batalla en el Teatro de Operaciones de Bakhmut, porque las tropas regulares iban a reemplazar a los mercenarios de Wagner, a ocupar sus posiciones. Y pues Prigozhin acusaba a los militares de carrera, a los soldados del ejército ruso, de no defender bien sus posiciones y de abandonarlas ante los contraataques de Ucrania. Entonces, bueno, tirotearon a una unidad del ejército ruso y capturaron al teniente coronel del ejército ruso acusándolo de haberle disparado a vehículos de Wagner. Y lo humillaron a ese teniente coronel, que tuvo que admitir ante las cámaras o dijo que estaba borracho cuando disparó a los vehículos de Wagner. Bueno, el punto era que habían denuncias públicas de Prigozhin, líder de Wagner, el llamado cocinero de Putin, antiguo hombre de confianza de él, de que no les daban armamento, que no les daban municiones, que la guerra era un desastre, que la guerra no estaba siendo bien dirigida por el ministro de Defensa, por su jefe de Estado Mayor. Llegó a insultar a Vladimir Putin también, los insultó a esos militares o al ministro de Defensa también, con palabrotas, o sea, palabras obscenas de insulto, ¿no?, ante las cámaras. Y bueno, la cosa es que, según fuentes de inteligencia occidentales, el intento, la sublevación de Prigozhin y su grupo Wagner, que empezó el viernes, parece que ya se estaba preparando. La versión de Prigozhin era que bombardearon unas bases, la Fuerza Aérea sería del Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas leales a Putin, y bajo el ministro de Defensa, bombardearon bases de Wagner en el este de Ucrania, y que mataron en el bosque, aparentemente por las filmaciones que mostraron, y mataron a mercenarios de Wagner, que por cierto, esos mercenarios se les paga, según Prigozhin, en efectivo, y aparentemente el encargado de pagarles da la impresión que era el mismo Prigozhin, aunque también se ha dicho que dependían del Ministerio de Defensa para sus salarios. Otra cosa que hay que decir es que Prigozhin respondía directamente a Vladimir Putin, no al ministro de Defensa. O sea que había una serie de conflictos, digamos, en la cadena de mando. Bueno, tras el bombardeo de esa base o de esas bases de Wagner, dice Prigozhin o dijo Prigozhin que iba a marchar contra pues el ministro de Defensa Shoigu, contra Gerasimov, ese jefe de Estado Mayor en Moscú, para pedir su destitución. Y ahí es cuando empezó todo, que el viernes cruzó la frontera de Ucrania a suelo ruso. Fue recibido, según informes, por los guardafronteras, que están bajo la autoridad de la FSB, el Servicio de Seguridad Federal. Los guardafronteras que en tiempos soviéticos estaban bajo la KGB, el antiguo Comité de Seguridad del Estado. Ya saben que la FSB es la principal agencia de inteligencia rusa y sucesora de la KGB. Bueno, entran en la ciudad de Rostov en el Don, donde ocuparon el cuartel general del Distrito Militar Sur, que es el que está encargado de las operaciones en Ucrania, al menos en el este de Ucrania, y tiene pues autoridad sobre Crimea también. Dicen que el comandante del Distrito Militar Sur salió corriendo del cuartel cuando venían los mercenarios de Wagner, bien equipados, con tanques T-80 o T-90, no meramente los T-72, tienen misiles antiaéreos portátiles, también tienen misiles antiaéreos sobre vehículos de oruga, autopropulsados, y ahí viene la cosa, ocupan Rostov sin oposición. Hubo hasta soldados, decían, regulares del ejército ruso, que les recibían saludándoles. Algunos incluso se hablaba de que se integraban a las filas de Wagner. De ahí procedieron a ocupar otras ciudades, la famosa ciudad histórica de Stalingrado en el río Volga,
que hoy en día pues se llama Volgogrado. Pero ahí también avanzaron hacia Krasnodar, pues al sur de Rostov, ¿no? Krasnodar estaría pues al norte de la región del Cáucaso, no pegada al Cáucaso, pero al norte de la región del Cáucaso. Y más al norte de Rostov avanzaron hacia Voronezh, que es otro de de las regiones fronterizas con Ucrania, famosa Voronezh por batallas en la Segunda Guerra Mundial entre los alemanes y el Ejército Rojo. Y de Voronezh avanzaban por la carretera M4, la autopista, hacia Moscú. Llegaron hasta Lipetsk, que estaría pues como a 6 horas de 100 en automóvil de la misma Moscú. Pero lo interesante es que no habían reservas. Putin no tenía tropas terrestres, reservas de tierra para frenar a Prigozhin, que entró con sus mercenarios en Rostov, en Voronezh. Decían que Prigozhin tiene una fuerza de 25.000 hombres, aunque se hablaba que en un momento llegaron a ser 50.000. De esos 25.000 se hablaba que Prigozhin tenía 5.000 como una brigada en Rostov en el Don. Pero uno de sus hombres de confianza, comandante ese que fue el fundador del grupo realmente Wagner, porque dicen que era su nombre código como comando, ¿no? Comando de los Spetsnaz, las fuerzas especiales originalmente soviéticas, después pues de la Federación Rusa, vamos a decir de la Federación Rusa, del principal directorio de inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, el GRU, también conocido como GEU, y su nombre código era Wagner. ¿Y por qué? Porque es un neonazi. Es admirador de Hitler, y claro, Hitler era admirador de Richard Wagner, ¿no? Pues su famosa ópera del Anillo de los Nibelungos y las partituras de las Valquirias, etcétera. Bueno, pues él incluso ese Utkin tatuado con símbolos de la SS en su piel, en su pecho. Él estaba al mando de la columna de otros 5.000 mercenarios de Wagner que avanzaban sin, creo que, oposición terrestre Sí. y hacia Moscú, ocuparon Lipetsk, pero ojo, hubo oposición, pero desde el aire. Doctor Les Sazdi, atacaron con helicópteros, les derribaron los helicópteros, los de Wagner, con misiles antiaéreos. Hubo hasta un avión de mando, control y comunicaciones, Ilyushin 22, que también fue derribado con misiles antiaéreos de Wagner. En total creo que como unos 34, 39 pilotos muertos, leales a Putin. O sea doctor, que hubo, dígame, sí. disculpe la interrupción. Usted es un gran comunicador, usted habla con una precisión y una estructura del mensaje admirables. De hecho, nos hemos descuadrado en el corte. Le rogamos, por favor, Sí, nos espere un ratito, vamos a crear para usted una segunda parte por la gracias. importancia, por el peso, el valor de lo que nos está compartiendo, y al regreso termina la exposición, siempre con tiempo muy limitado. Pero es Sí. interesante poner esto en perspectiva. ¿Qué va a pasar? Esto es pasar la página, esto es echar el polvo debajo de la alfombra y no ha ocurrido nada. Me gustaría su posición al regreso. Bueno, señores, qué maravilla escuchar un análisis de esta densidad y al mismo tiempo de esta facilidad para entender. Se nota que es un catedrático. Volveremos. 6:41 minutos, retomamos nuestra conversación desde Puerto Rico con el doctor Lajo Sazdi. Se escribe SZASZD y latina. Analista en relaciones internacionales, especialista en temas de defensa, tecnología militar y naval. Doctor Sazdi, tenemos unos 8 minutos más. Bueno, Le rogamos que vaya a la mayor precisión posible, porque sé que usted es preciso en abundancia y sabe exponer muy bien este tema que yo decía es muy complejo, pero un poco colocando las cosas en perspectiva, porque hay muchas preguntas, muchas especulaciones sobre la definición futura de este complejo asunto. sí, y hay una cosa, no solamente él iba, vamos a decir, sus fuerzas de Wagner a Moscú, de Prigozhin, para tumbar o exigir la renuncia del ministro de Defensa Shoigu, del jefe de Estado Mayor Gerasimov, también llegó a decirle, antes de marchar sus tropas y cruzar la frontera de Ucrania a Rusia, de que la guerra, que el ministro de Defensa, el Ministerio de Defensa le había mentido
básicamente al pueblo ruso sobre los motivos de la guerra de Ucrania, diciendo que no había tal de que Ucrania iba a atacar a Rusia, no, que no había tal de que la OTAN iba a atacar a Rusia a través de Ucrania, que todo eso era falso. Y claro, eso va en contra de la narrativa de Vladimir Putin. Realmente era, en mi opinión, un ataque directo contra lo que Putin había estado diciendo de una operación especial, que si los neonazis, que si no sé qué. O sea que él dijo que todo eso era falso, era mentira. Y eso, claro, era una colisión directa con Putin. Bueno, lo de Putin, dicen que Putin llegó a evacuar Moscú en un segundo avión presidencial. Antes, cuando venía Utkin con su columna de 5.000 hombres, camino por la carretera M4, un primer avión presidencial partió a San Petersburgo, presuntamente con Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia, ex primer ministro, aliado, brazo derecho de Vladimir Putin, que Putin habría evacuado Moscú en un segundo avión presidencial. Ayer no se sabía realmente el paradero. Pusieron un vídeo en la televisión estatal rusa en que aparecía Putin diciendo que seguirían las operaciones de la guerra de Ucrania, pero se especula que sería un vídeo viejo, anterior. Así que otra cosa, el paradero de Prigozhin. ¿Dónde está Prigozhin? Se había negociado un acuerdo con la mediación de Alexander Lukashenko, el dictador presidente de Bielorrusia, aliado de Putin, para que Prigozhin no avanzara hacia Moscú. Y bueno, Prigozhin dio media vuelta, ordenó a sus fuerzas que dieran media vuelta porque dijo que no quería derramar sangre rusa. En mi opinión, la sangre no era de sus tropas, era la sangre de las tropas ordenadas o leales a Putin, porque incluso se hablaba que en la carretera M2, que está al oeste de la M4, le llaman la carretera de Crimea, por el río Oka, había informes que yo por el equipo diría eran paracaidistas, fuerzas aerotransportadas de élite rusa desplegadas allí para frenar a los de Prigozhin, a los mercenarios de Wagner. Pero después leí que habían movilizado de Ucrania fuerzas de paracaidistas, el Ministerio de Defensa ruso, leal a Putin, para frenar a Prigozhin. O sea que una prueba más que no tenían reservas libres, tenían que recurrir a las fuerzas que las tienen maniatadas en la guerra de Ucrania. Bueno, Prigozhin se retira. Se llegó a un acuerdo, decían, Prigozhin, no habrá cargos contra él, será amnistiado, lo mismo sus mercenarios que se alzaron en armas, y Prigozhin pues se exilará en Bielorrusia y que se permitirá que se firmen contratos de los mercenarios de Wagner que no participaron en el alzamiento para formar parte del ejército regular ruso, que es lo que parece que otro motivo de Prigozhin alzarse es que querían disolver el grupo Wagner. Claro, Putin vio que el grupo Wagner, aunque eran, y diría yo, han sido y son sus mejores tropas, mejores que el ejército regular ruso, pero veía que era una amenaza en manos de Prigozhin, que lo veía pues como un rival. Se dice que en una noticia el 14 de junio, que el número de visitas por internet, o Google o por internet en Rusia, para saber quién es quién, había más búsquedas para buscar a Prigozhin que al mismo Putin, más interés en Prigozhin que Putin. Y eso a Putin probablemente no le habrá gustado, que tiene más popularidad Prigozhin. Es más, cuando Prigozhin se retira en un SUV, porque dice que se llegó a ese acuerdo con Lukashenko para exilarse en Bielorrusia y retirar sus tropas, sus mercenarios a sus cuarteles, sus bases en Ucrania, era vitoreado por el pueblo congregado, el pueblo ruso en la ciudad de Rostov. O sea que gozaba de una popularidad que no creo que a Putin le guste. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Bueno, se había dicho que se iba a destituir al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor. Pues hoy ha aparecido una filmación del ministro de Defensa Shoigu visitando un puesto de mando de las fuerzas del distrito, me imagino, militar occidental. Y las operaciones pues que tienen que ver pues con la guerra de Ucrania, me imagino. O sea que no ha sido destituido. También hay informes de noticiosas y el diario Comerciante ruso y otras 3 agencias de noticias que dicen que el caso contra Prigozhin no está cerrado, que no va a haber la tal amnistía que se hablaba, no es así, que el caso está abierto y puede recibir de 12 a 20 años. Ya hay otros que están pidiendo que lo asesinen, que le peguen un tiro, que lo maten. Miembros pues de la prensa, vamos a decir, propagandistas, ¿no?, de la televisión estatal rusa, que están pidiendo eso.
el general Petraeus, que fue jefe de la CIA, director de la CIA americana y jefe, pues comandante supremo de las fuerzas del ejército americano en Irak, en la ocupación de Irak, pues él incluso ha opinado que Prigozhin debe de apartarse de las ventanas porque lo pueden matar pues con un francotirador presuntamente o algo. Hay tropas de presidiarios, pero no son de Wagner. Son, imagínense ahí, las llamadas brigadas Tormenta o Sturm, Tormenta -Z, Z por el símbolo de las tropas rusas en la guerra de Ucrania, en que expresidiarios, o sea que no solamente reclutaban presidiarios para el grupo Wagner, también para el ejército regular, que han llamado a Prigozhin cobarde, porque debió de haber avanzado hasta Moscú para hacer un cambio, porque esa es la otra cosa. También se dice que cuando avanzaban a Moscú se hablaba de que había que cambiar un nuevo presidente, poner un nuevo presidente, lo cual iba también directamente contra Putin. La prensa china, el Global Times, hoy aparece la noticia que pues la actual situación de Rusia es de inestabilidad, que juega en las manos, ¿no? Va a favor de Occidente, ¿no? De la OTAN, de Ucrania contra Rusia, que la China aparentemente consideraba que Rusia era un país muy estable bajo el régimen de Putin, que ahora aparentemente ya no lo piensan que es así, que ya no es tan estable. Así que ya ven la situación, donde los mercenarios de Wagner serán disueltos. Prigozhin, ¿dónde está? ¿En Bielorrusia o sigue en Ucrania con sus mercenarios? Ahí está la gran pregunta. Sí. Caramba, doctor Sazdi, desde Venezuela y para Latinoamérica, incluyendo el Caribe, reciba nuestra gratitud. Qué manera de hablar con propiedad, con detalles de lugares, de términos, de tecnología, de cronología de los hechos. Usted parece que estuviera leyendo un libro con sus puntos y sus comas. Gracias. Admirable. Doctor, es un lujo contar con su disposición permanente. Muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto. Sí, cuando quieran, porque miren, la historia yo creo que se abre un nuevo capítulo. Esto creo que no se acaba aquí, así que vamos a ver. Claro, vamos a ver. Muchísimas gracias al doctor Lajos Sazdi, analista en relaciones internacionales, especialista en temas de defensa, tecnología militar y naval. Volveremos.